Estamos ahora ya con la columna del doctor Héctor Vargas Aya. Hablemos claro. Muy buenas noches. Hace unos días se ha producido en Francia el proceso electoral con los resultados que todos conocemos, pero mis reflexiones de esta noche no se van a referir a los resultados electorales desde el punto de vista ideológico, que será materia de otro tema, sino a un hecho que curiosamente, sin habernos puesto de acuerdo, coincidimos con el tema que ustedes han planteado esta noche. Resulta que en el último proceso francés han concurrido a las urnas 45 millones de electores franceses, en una población francesa que no pasa de 62 millones de habitantes, en una extensión territorial de 600 kilómetros cuadrados, es decir, la tercera parte del territorio del Perú. 45 millones de electores en una población de 60 millones significa las 3/4 partes de la población, lo cual significa de hecho que en Francia no hay mucho menores. Mucha juventud. Hay juventud, la cuarta parte, juventud que está próxima a votar en los próximos. Entonces, en el Perú la cosa es al revés. En el Perú tenemos 30 millones de habitantes y casi las 3/4 partes no son electores, sino solamente una tercera parte. 12 millones en 30 millones. Esto significa claramente, no se necesita ser matemático para saber que en el Perú el gran problema es la irresponsabilidad de las familias, no de todos, la irresponsabilidad de los padres de familia, padres y madres, que traen hijos al mundo en forma realmente irresponsable. Pero ellos no tienen la culpa, mayormente, porque de nuevo nos remite el tema a la educación. Probablemente, quizás en los colegios, falta algún curso de educación familiar, por ejemplo. Yo no sé para qué está el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, creo que se llama Ministerio de la Mujer y de Asuntos Poblaciones vulnerables. Muy bien. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer? Por último, ¿qué hacen todos los demás ministerios? El Perú está entre los 3 o 4 países donde la proliferación de niños es abundante como si fuesen conejos. Entre Haití, Bolivia, Perú y Ecuador. Argentina, Uruguay y Chile no tienen ese índice. Se parece un poco a nuestro país, a algunos países de Centroamérica. El problema crucial es educación. Los niños hay hogares que tienen 6, 7, 8, hasta 10 hijos. Y eso no solamente se ve en la clase pobre, también en ciertas clases de los sectores B, C, D. En el Congreso conozco a más de uno que tiene 8 hijos, ¿no? Congresistas con 8 hijos. Es decir, yo creo que una forma de criminalidad, sí señores, no me arrepiento de decir el término, una forma de criminalidad es la irresponsabilidad de procrear hijos en cantidades fabulosas sin pensar en las consecuencias. Esta es la razón fundamental por la que, tal como ustedes puntualizan en el programa que está en el tema, las calles de Lima están habitadas de mendigos, niños que mendigan, niños que se alquilan, niños explotados, niños que trabajan desde los 6, 7, 8 años de edad, niños analfabetos, es decir, el gravísimo problema social del país. De nuevo, casi todos los problemas que nos circundan nos conducen necesaria e indispensablemente al problema de la educación. ¿Es un problema de Estado la educación familiar en el país? No creo, hasta ahora que yo sepa.
es un problema de Estado, la educación sexual en los colegios y en todas las instituciones. En las APAPA, por ejemplo, APAPA, sí, se llama unas instituciones en el colegio que se dedican a esas señoras a repartir sándwiches o a cobrar no sé qué, ¿no? Bueno, yo creo que esas instituciones debieran concretarse en un 90%, a educar a las familias, a educar a los padres de familia. Hay un concepto muy desdichado en el país. En los enamoramientos, por ejemplo, hay una norma criolla en el Perú. Las mamás aconsejan a las hijas que cuando están enamoradas con alguien, que les den un hijo como una especie de trampa. Un amarre. Sí, un amarre. Sí. Dale hijo para que no se vaya. ¿Cómo que no se va? En cuanto nace el hijo se va el tipo, ¿no? Naturalmente. Este es un problema de educación fundamental. Repito, 12 millones de electores en 30 millones significa que casi las 2/3 partes de la población peruana son niños, adolescentes y jóvenes. Sí. Solo un tercio somos ciudadanos, a través de lo que ocurre en los países europeos. Esta es la puntualización que quise hacer a propósito de las informaciones del último proceso electoral que se ha producido en Francia. Doctor, permítame justamente ir al lead de su intervención, las elecciones en Francia, porque la segunda vuelta se viene para el 6 de mayo y la primera vuelta ha sido recién el domingo 22. O sea, 14 días separan una primera vuelta de la otra. En cambio, aquí en el Perú tuvimos elecciones el 5 de abril, me parece, y el 9 de abril, y las otras elecciones en junio, casi 2 meses después. Sí, pues es el tiempo necesario que se requiere para preparar los fraudes y los chanchullos. Esa es la razón. Sí, sí. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor, con relación a su tema central. Pese a que yo conozco su respuesta, le voy a hacer la pregunta porque me parece que es importante la aclaración. Con el fundamento de que las familias extremadamente pobres y pobres tenían hijos a montones, por utilizar un término, en la época fujimorista se dio el tema de las esterilizaciones forzadas, ¿recuerda usted? Sí. Tenemos que evitar llegar a ese tema, ¿no es cierto? No vaya a ser que la gente esté pensando nuevamente en estos procesos de esterilizaciones forzadas, que es totalmente un delito, ¿no? Ah, bueno, la puntualización es muy inteligente. El fin no justifica los medios. No, el fin no justifica los medios. Esto parece mucho a alguien que dijo alguna vez: para acabar con la población hay que hacer guerra, ¿no? La guerra acaba con la población que tienen hambrientas en África, todo. No, el fin no justifica los medios. La esterilización contra la voluntad de las madres de familia ha sido un acto que si el propósito pudo haber sido bueno, el objetivo de que no den a luz como animalitos, pero no era la metodología, porque hay que respetar los derechos humanos, hay que respetar la voluntad de la gente, hay que educar para que la propia madre diga: Señor, yo quiero que me hagan esto, lo otro y todo lo demás, ¿no? Porque con ese criterio de someter a una persona como se somete a una mascota en la familia, ¿no? Entonces es susceptible de ser sometida a muchos otros abusos, otras prepotencias, ¿no? De manera que el objetivo del gobierno ha sido posiblemente el de disminuir la natalidad irresponsable en el país, pero no era el medio utilizado no era el más indicado. Doctor, tengo una pregunta también con relación a las elecciones de Francia. ¿Qué opinión le suscita a usted que todo quede ya en manos de la ultraderecha, que tiene casi 18% con Marine Le Pen, sí, frente a, por ejemplo, la primera mayoría que tiene François Hollande, que le lleva casi 1.5% a Nicolás Sarkozy, sí, pero que ahora la ultraderecha es como el fiel de la balanza? ¿Qué opinión le suscita con la France? Bueno, no he analizado mucho el asunto, pero a primera vista lo que ocurre aquí, lo que aparece, desde mi punto de vista, es el siguiente: que la fuerza del candidato socialista es fuerte, es fuerte. Que triunfe o no triunfe, ese es un asunto de otro tema. Pero en una nación tan poderosa como Francia, en la cuna de la cultura del mundo, que es Francia, en una sociedad desarrollada, educada, ejemplo de muchas cosas, donde está la UNESCO, etcétera, etcétera. Bueno, pues
que aparezca un candidato con un gran porcentaje muy fuerte, un candidato socialista, no significa que Francia va a ser socialista o comunista, sino que es el equilibrio de las fuerzas que son necesarias en todo país. Y en las grandes potencias, en las grandes sociedades donde impera eso, lo que usted dice, la ultraderecha, que es la que quiere manipular y llevar agua para su molino, es necesaria una manera de contrapeso este tipo de opiniones, este tipo de pronunciamientos, como el caso ocurrido en Ahora, Francia. no mucha gente confiaba en que François iba a llegar a la segunda vuelta. Muchos pensaban que estaba subiendo el tema de esta señora ultraderechista, cuyo padre había postulado en las elecciones anteriores y había obtenido algo más arriba del 16%. El tema va a ser cómo va a ser un socialista como François para convencer a los ultraderechistas que votaron por Le Pen, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que en Europa el concepto de la política socialista es otro. La socialdemocracia es la que impera en todo el continente europeo, desde los países nórdicos hasta el sur, el este y en todas partes. La socialdemocracia, que es cosa muy diferente, no es totalitarismo, no es absolutismo, no es una dictadura del proletariado, no lo es. Socialismo es un equilibrio, es una posición que sirve para llamar al orden a una sociedad que se puede extremar, caminando hacia el otro lado. Pero igual son dos puntos equidistantes con el ultraliberalismo. Naturalmente, pero esa aparición de fuerzas sirve para el equilibrio que es necesario, ahora, que ojalá se produjera en nuestro país. Sarkozy, que es de derecha, pero Le Pen es de ultraderecha, sin embargo ahora agarra parte del discurso de Le Pen. Y fíjese, doctor, ¿qué opina sobre esto? Hay miedo a la inmigración. Están diciendo no más extranjeros en Francia. Miedo a la inseguridad que esto puede generar y al deterioro también del empleo, porque al venir personas de otros países le van quitando empleo a los franceses. Sí, claro, todo país tiene el derecho de defenderse. ¿Qué pasaría si el Perú, ahora que dice que crece, empezarían no solo a venir inversionistas, sino a venir una avalancha de gente a pedir trabajo en el Perú? Imagínense ustedes. ¿Qué pasaría si en el Perú, de hecho, la mano de obra que viniera de Europa, de Argentina, de otros sitios, necesariamente sería mano de obra superior a la existente en el país, y de hecho desplazarían a los peruanos? Entonces, ¿cuál sería la política peruana? Abrir los brazos en forma de decir, vengan y que se mueran los peruanos. No, yo creo que una forma de nacionalismo es defender lo suyo. Ahora, eso no es de ultraderecha, ¿no, doctor? No, eso no puede ser ni ultra ni nada. A mí no me gusta usar la palabra ultra. Hay dos puntos discrepantes entre un candidato y otro, básicamente, ¿no es cierto? Porque este candidato socialista está apostando por justamente el apoyo a lo que aquí le llamaríamos el apoyo social, ¿no es cierto? Los recursos que en el Perú podrían ser tipo vaso de leche, que allá se manejan de otra manera, por supuesto, ¿no es cierto? Y el gravar a quienes más dinero tienen, hacer impuestos más grandes a quienes tienen cantidades fuertes de dinero, que en Francia son varios. Mire, hace tiempo en el Perú existía una política que ahora parece ser que ha sido olvidada, que quienes más ganaban pagaban más. Por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿qué cosa significa? Que el que gana 10% paga menos que el que gana 20%, el que gana 30, 40, y el que gana más, el porcentaje va aumentando en 20, 10, 40 y hasta el 80%, de manera que cuanto más se gana, más se paga. Entonces, y eso es un principio democrático de la economía democrática. Así es, doctor, le agradecemos. Justamente tenemos el dato que más de 27.000 millones de soles de impuesto a la renta de las empresas se ha dado. Ha crecido el impuesto a la renta en nuestro país respecto al año 2011 en más de 19%. Eso significa que las empresas están ganando muchas utilidades. Sí, pero la brecha entre estas empresas se está ensanchando. Los informes que salen anualmente, cada 6 meses salen informes del Banco Mundial, el Banco Interamericano, de todas partes. Correcto. El último informe señala que se ha incrementado la brecha en el Perú. Correcto. No desaparecen los informales, siguen muriendo los mineros en los socavones, no existe todavía ningún... Esperemos que el gobierno despierte
y dicte las medidas necesarias que hacen falta en este Y país. aquí estaremos esperando con expectativa su próxima columna, doctor. Muchas gracias por su presencia en